Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de este día, del día martes 14 de abril. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos en el Señor, toda mi familia, a todos mis amigos que se van conectando también, ¿sí? Para estos estudios bíblicos que lo realizamos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. El día de ayer estuvimos hablando sobre la tentación de Jesús y estuvimos viendo algunos versículos desde el versículo 1 hasta el 11 del capítulo 4 de San Mateo. Ahí estuvimos viendo y analizando, ¿verdad?, sobre lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Hoy vamos a hablar y vamos a analizar y estudiar esta parte de la palabra de Dios. Jesús principia su ministerio, ¿sí? Alguna otra versión dice Jesús comienza su ministerio, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a hacer mucho análisis de por qué dice eso el uno o el otro, ya se entiende que tiene el mismo significado. Pero vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos pueda guiar y vamos a pedirle en oración para que Él sea guiándonos en este tiempo donde vamos a estudiar su santa palabra y que su Espíritu Santo vaya dirigiéndonos en este tiempo tan hermoso de poder compartir la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, que sea Dios realmente ministrándonos en este tiempo. Queremos aprender más, sí, yo quiero aprender más. Quisiera que usted también tenga ese mismo deseo de poder aprender más. Es muy importante, ¿sí? Porque si no aprendemos la palabra de Dios, muchas cosas se nos van a decir, muchas cosas vamos a escuchar por ahí y no vamos a tener certeza de que eso esté bien o no esté bien. Pero si estudiamos la palabra de Dios, si meditamos la palabra de Dios, vamos a tener certeza de que lo que escuchamos es totalmente bíblico, ¿sí? Yo entiendo perfectamente, y tal vez usted comparta conmigo esto, yo entiendo perfectamente de que hay un rema dentro de la palabra, ¿sí? Ese rema es la revelación que el Espíritu Santo, que Dios, si usted quiere entenderlo, nos trae cuando estamos meditando la palabra de Dios. Por eso que hay muchas personas que dicen, pastor, yo realmente no entendía, ¿sí?, esa parte. Yo no entendía esa parte y yo lo había leído una y otra vez. Yo lo había leído una y otra vez y realmente no entendía. Pero ahora el Señor me abrió los ojos. Ahora sí puedo entender, sí, la palabra de Dios. Ahora me doy cuenta por qué y para qué dice eso. Entonces, se da cuenta, ese es el rema. En ese momento el Señor le va a abrir los ojos, en ese momento el Señor va a estar obrando en su vida, sí, y a través pues de su palabra va a ser pues revelada la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Bienvenido mis hermanos, a mi hermana Hilda Portal, Dios le bendiga, a mi amado pastor Alfredo Coñaca, Dios le bendiga, a Yerko Kilo también, Dios le bendiga, y a mi amada hermana Delia Serna también, un abrazo bien fuerte, Dios le bendiga. Empezamos, ¿sí? Después de haber orado, de haberle pedido a nuestro Padre Celestial que Él nos pueda dirigir, vamos a empezar, ¿sí?, este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Oremos, mis queridos amigos y hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo de estudio bíblico, que tu Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya mostrando todo lo que realmente es tuyo, Padre. Como dice tu palabra, todo lo bueno y todo lo que es tuyo quede grabado, guardado en nuestros corazones, mas lo que no es tuyo, Señor, sea desechado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos pedirte que seas tú ministrándonos este tiempo, Dios mío, revelándonos tu perfecta palabra, tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Sé guiándome, Señor, Dios Todopoderoso, trayéndome lo correcto, lo exacto, Señor, lo que es tuyo. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te ruego, te suplico, Padre, que en este tiempo seas tú guiándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le decía que hoy nos toca estudiar el tema Jesús principia su ministerio, ¿sí? Eso está en el capítulo 4, versículo 12 al 25,
Sí, yo me estoy queriendo ir otra vez al tema de la tentación de Jesús. Eso ya hemos avanzado ayer. Hoy nos toca Jesús principia su ministerio, desde el versículo 12 hasta el 25. Vamos a dar lectura, ¿sí? Si usted tiene ahí la Biblia, la palabra de Dios, yo le invito a que usted pueda abrirla para que juntos podamos leer a la preciosa y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús oyó que Jesús estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad llamada en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, y pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. ¿Sí? Esos son los versículos que nos hablan del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien estos versículos nos hablan de este tema, del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio, Jesús anuncia que el reino de los cielos llegará pronto, ¿sí? Y llama a 4 personas para que lo sigan. La primera parte de este evangelio termina con un resumen del ministerio de Jesús en Galilea, ¿sí? Y eso vamos a ver que están pues dentro de los versículos 23 y 25, ¿sí? Dentro de los versículos 23 y 25, ahí nosotros podemos ver que termina un resumen del ministerio, ¿sí?, de Jesús en Galilea, precisamente en Galilea. El versículo 12, Juan estaba preso, ¿sí? Juan estaba preso y por eso nuestro Señor Jesús empieza el ministerio. En el versículo 14, verso 3, 14:3 del mismo evangelio de San Mateo, nos dice la palabra de Dios: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. ¿Sí? Entonces, mire, ahí estaba Juan, en esas condiciones estaba Juan. Él estaba arrestado, ¿sí? Él estaba preso. También si nos vamos a Marcos 6:17, vámonos a Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, su hermano, pues le había tomado por mujer, ¿no? Entonces ahí vemos otro dato más que nos da la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino también que hay otra referencia en Lucas capítulo 3, versículo 19 al 20. Vámonos al Evangelio de Lucas. Yo les había
anticipado antes de empezar los estudios de los evangelios, que íbamos a ver ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias que íbamos a ir estudiando y dándonos cuenta en los evangelios. En el Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículo 19 al 20, dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió esta más: encerró a Juan en la cárcel. Usted se acuerda que el padre de este Herodes, porque él es hijo de Herodes el Grande, ¿verdad? Se acuerda que este padre de este Herodes era muy famoso por su crueldad. Era una persona muy sanguinaria, era una persona muy cruel, ¿sí? Dos cosas caracterizaban a Herodes el Grande: sus construcciones, las edificaciones que él hacía, pero también la crueldad. Entonces mire cómo ahora pues su hijo, ¿sí? Herodes el tetrarca, dice, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Y sobre todas ellas añadió algo más, dice: encerró a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Y todo por qué? Porque Juan le exhortaba, ¿verdad? Y le decía que lo que él estaba haciendo no estaba bien. No estaba bien. ¿Por qué? Porque él había tomado la mujer de Felipe, su hermano, ¿sí? Vale decir, pues, ¿a qué? A su cuñada, ¿verdad? ¿Sí? No sé si estoy bien. Había tomado a la mujer de su hermano, ¿sí? Había tomado a la mujer de su hermano como su esposa. Entonces, por eso Juan el Bautista le decía que estaba mal lo que él estaba haciendo. Y obviamente eso no le gustaba ni tanto a Herodes ni tanto a Herodias, ¿sí? Que Juan el Bautista esté reclamándoles eso. Y por eso dice la palabra de Dios en el versículo 12: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿sí? Esto fue lo que detonó, lo que hizo que inicie, ¿verdad?, Jesucristo con su ministerio. El escuchar que Juan estaba ya preso. ¿Y sabe por qué? Porque dice que el espíritu de Elías reposaba sobre Juan, quien fue llamado, dice, a abrir el camino para el Rey, para el Salvador, para predicar del Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Y es por eso que Juan el Bautista estaba ahí preso. Y por eso que ya no había quien traiga ese mensaje: arrepentíos porque el reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Arrepentíos porque el reino de Dios está entre vosotros, con vosotros, ¿verdad? Ya no había quien de esas palabras, esa prédica. Y por eso dice que Jesús, habiendo oído que Juan el Bautista estaba preso, dice, él volvió a Galilea. Y en el versículo 13 dice: y dejando a Nazaret, ¿sí? Porque ahí fueron los años de crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mucho tiempo vivió en... Por eso le llaman Jesús el Nazareno, ¿sí? Cristo el Nazareno, Jesucristo el Nazareno. Pero su lugar de nacimiento fue Belén, ¿verdad? De eso no nos vamos a ir pues confundiendo. No es Nazaret. Cuando alguien le pregunta en Nazaret, no, nació en Belén. Pero vivió muchos años en Nazaret. No nos detalla la palabra de Dios cuántos años exactamente, pero vivió ahí, ¿verdad? Y dice que después que oyó que Juan el Bautista fue preso, entonces él volvió a Galilea. Volvió a Galilea a predicar el Evangelio. Y el versículo 13 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón. ¿Sí? Sobre este versículo quiero hablarle un poquito. Capernaum era una ciudad que estaba situada a las orillas del lago de Galilea, un poco al oeste.
más o menos cerca al río Jordán. ¿Sí? Ahí era la ubicación geográfica de este lugar llamado Capernaum. ¿Sí? Podríamos decir, era un lugar que estaba pues a los costados, a las orillas del lago de Galilea. Pero también hace referencia, ¿verdad?, a Zabulón y a Neftalí. Era Zabulón y Neftalí dos tribus de Israel, cuyo territorio se situaba entre el lago de Galilea y el mar Mediterráneo. Entonces, cuando hace referencia de Zabulón y de Neftalí, está haciendo referencia al territorio de dos tribus, ¿sí? Dos tribus de Israel, que su territorio, mi querido amigo, para que usted se dé cuenta, estaba situada entre el lago y Galilea. Ahí en medio estaba, ¿sí? Ahí en medio estaba lo que se llama Capernaum. Ahí fue, dice la palabra de Dios, a habitar nuestro Señor Jesús después de que salió de Nazaret. Estuvo en Capernaum. También la palabra de Dios no nos detalla cuánto tiempo estuvo ahí, pero dice que después de salir de Nazaret se fue a Capernaum. Aleluya. El versículo 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. Y bueno, ahí el versículo 15. Hay algo, mire, que yo quiero hacerle notar. Seguramente pues lo he estado diciendo muchas veces, pero bueno, vale la pena nuevamente repetirlo. ¿Sabe? El autor sí de este Evangelio de San Mateo, una y otra vez hace referencia que cada cosa que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo están profetizados. ¿Y para qué hace notar aquello, mi querido hermano? Para que no quede duda en el pueblo judío de que Jesucristo es y era el Mesías, el Hijo de Dios que se estaba esperando. Entonces, por eso una y otra vez el Evangelio de San Mateo principalmente hace referencia a muchos versículos, porciones que están en el Antiguo Testamento. Y el versículo 15, ¿verdad? Y dice que fue dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y eso, mi querido amigo y hermano, ¿dónde se encuentra? En Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Sí? Podemos irnos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 2. Vayamos a verificar aquello, ¿sí? El libro de Isaías. Yo estoy aquí con los evangelios. En el libro de Isaías, en su capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2, y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Que esa luz, pues fue nuestro Señor Jesucristo. Esa gran luz, dice, fue nuestro Señor Jesucristo. Él resplandeció sobre ellos, dice. Aunque no da detalles, ¿verdad? Estos versículos de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, de lo que hizo en Belén, en Nazaret y ahora en Capernaum, no da, ¿verdad?, detalles la palabra de Dios. Pero nosotros podemos tal vez presentir que nuestro Señor Jesucristo, pues, Él hizo muchas maravillas allá. Él estuvo obrando de gran manera en ese lugar también. Seguro que sí. Seguro que estuvo predicando el Evangelio. Seguro que también estaba sanando a uno y a otro. Y Él estaba haciendo pues muchos milagros alrededor de ahí, ¿verdad? Una y otra
de otra manera, pues nuestro Señor Jesucristo estaba obrando. Yo no creo que el Señor Jesucristo haya estado distraído, sí, en otras cosas. Él estaba predicando la palabra de Dios y trayendo, ¿verdad?, la salvación a aquellos perdidos, sanando a aquellos que estaban enfermos. Pues eso dice la palabra de Dios, que para eso Él vino. Y el versículo 16, ¿verdad? 15 y 16 está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 2, que hemos leído. En estos versículos muestra que la misión de Jesús es universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en tierra de ¿qué? De los gentiles. Ahí ya vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, si de alguna manera vino a su pueblo y su pueblo le rechazó, si de alguna manera ellos eran linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad? Y Jesús, el Hijo de Dios, vino precisamente a ellos, pues ellos le rechazaron, le mataron, le crucificaron, le desconocieron, ¿verdad? Entonces, mire, ahí cuando vemos que la palabra de Dios dice que se fue a la Galilea de los gentiles, ¿sí? Aquellos que no, pues, eran pueblo judío, aquellos que no tenían a Jehová por Dios, estuvo ahí. ¿Y usted qué cree que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que predicando, por supuesto que dándoles, ¿verdad? Seguro que sí, seguro que sí. A mí por lo menos no me queda duda de aquello. La luz de salvación estaba brillando sobre esa región, sobre ese lugar. Y nuestro Señor Jesús mismo, Él dice, yo soy la luz de este mundo, ¿verdad? No solamente dice, yo soy la luz del pueblo judío, del pueblo de Israel, sino dice, yo soy la luz de este mundo. Si lo podemos corroborar, ahí está en el Evangelio San Juan, capítulo 8, verso 12. ¿Sí? Ahí dice, yo soy la luz, no dice no dice de Galilea, no dice de Nazaret, sino dice de todo el mundo, ¿sí? De todo el capítulo 8, versículo 12, si usted lo quiere verificar. Versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A usted le parece familiar ese mensaje? ¿Le parece familiar esas palabras? Claro que sí. Juan el Bautista estaba predicando de la misma manera. Juan el Bautista también estaba diciendo arrepentíos porque en el 17, en esta versión traducción lenguaje actual, dice así, desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos, se va a establecer aquí. Eso dice la traducción, ¿sí? De repente algunas cosas son más claras en algunas versiones, pero obviamente hay que siempre hacer algunas comparaciones. Versiones un poquito que están muy alejadas, ¿sí? Por ejemplo, la Reina Valera 60 es una versión muy recomendada porque ha hecho todo el esfuerzo de no salirse ¿qué le digo? De la interpretación o la traducción tal vez original del hebreo, ¿sí? No se olvide que el hebreo fue traducido al griego, pero ahí desde lo más pues original que se tuvo se ha tratado de hacer fieles copias, fieles versiones, y una de ellas que es muy recomendable, ¿verdad?, es la Reina Valera 60. Pero podemos utilizar algunas otras versiones para un poco a través de las diferentes versiones poder tener un poco más claro, ¿sí?, lo que a lo que se está refiriendo. Entonces dice en esta versión, desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice el versículo 17. Mire, dice desde entonces. También algo parecido vamos a ver en Mateo 16, 21. Vámonos a 16, 21 de San Mateo.
En el 16:21 dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Usted nota algo muy particular. Dice desde entonces, como que la palabra de Dios nos muestra que algo tenía que acontecer, que algo tenía que suceder, que algo estaba profetizado, que algo estaba determinado para que empiece otra cosa. ¿Sí? Y por eso que aquí también dice la palabra en el versículo 17, desde entonces ¿qué? Desde que Juan el Bautista fue apresado, y usted sabe que no pasó mucho tiempo estando apresado, sino que por deseos y solicitud de Herodias fue quitada la cabeza de Juan el Bautista. En otras palabras, él fue muerto, ¿verdad? Y bueno, desde entonces que eso pasó, él salió de la tierra de Nazaret y salió a la tierra de Capernaum, y dice que desde ahí empezó a predicar. Desde ahí, desde Capernaum, dice la Galilea de los gentiles, de aquellos que no conocían al Dios verdadero, él empezó a predicar y a decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo vemos en esta porción que hemos leído en Mateo 16:21, ¿verdad? Porque a partir de ahí hay un periodo, ¿sí? Hay una temporada que empieza, hay una etapa que empieza. Y por eso dice, después de la confesión de Pedro, ¿verdad? Después de esa confesión de Pedro, él empieza a anunciar su muerte. Era necesario hacer todo lo que se tenía que hacer, era necesario decir todo lo que se tenía que hacer, era necesario que sucediera todo lo que tuvo que suceder para que después él diga, desde ese entonces él comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, ¿sí? Padecer en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, y ser muerto, pero, aleluya, gloria a Dios, resucitar el tercer día. ¿Verdad? Qué hermosa palabra de Dios. Entonces, mire, esta expresión, como le voy explicando, que dice desde entonces, es una expresión que marca el comienzo de una etapa nueva e importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús anuncia que el mismo mensaje de Jesús había sido anunciado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en los versículos anteriores, por ejemplo en Mateo 3:2. Pero él dice: se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, dice. Y sabe, el griego, la traducción en el griego, ¿sí? Yo le expliqué, cuando usted escuche hablar de la Septuaginta, es la traducción al griego, del hebreo al griego, ¿sí? Ahí es cuando se menciona la traducción Septuaginta. Entonces, cuando se va a comparar, ¿sí?, estas palabras que dice el reino de los cielos se ha acercado, y se va a la traducción Septuaginta o al griego, ¿sabe qué significa? Que ya llegó. Que ya llegó. Entonces, Jesús está diciendo: arrepentíos. Y en esta versión 60, ¿verdad?, en la que tenemos a mano, dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios se ha acercado. Mas cuando se acude a comparar este versículo y esta palabra en el griego, dice: el reino de Dios ya llegó. ¿Sí? Y claro que sí, porque ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, ya en la tierra. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El mar de Galilea es un mar que tiene agua dulce. Algunos estudiosos por ahí dicen que mide aproximadamente unos 21 kilómetros. Entonces, dice que ahí estaba en el versículo 18, nos dice
que ellos dice que estaban echando la red en el mar. Se presume, ¿verdad?, que la red que ellos estaban utilizando era redonda y que el pescador, que ellos como oficio de pescadores harían girar por sobre su cabeza y lanzaban al agua estas redes. En el versículo 13, versículo 47, 13:47, hay un dato importante, 13:47, sí, del Evangelio también de San Mateo. 13:47 dice, asimismo, el reino de Dios es semejante a una red. El mar recoge toda clase de peces. Dice que la red era redonda. La red de pescar tenía que primero, dice, dar un giro sobre la cabeza del pescador, seguramente para tomar impulso y luego ser echada sobre el mar. Y dice la palabra que hemos acabado de leer, que así es el reino de Dios. Primero tiene que estar sobre ¿quién? Sobre nosotros. ¿Se da cuenta qué maravillosa es la palabra de Dios? El reino de Dios es semejante, dice, ¿verdad?, a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. El pescador tenía que agarrar, tenía que hacer dar una vuelta, ¿verdad?, sobre su cabeza, tenía que hacerlo girar sobre su cabeza y luego lanzarlo al agua para atrapar muchos peces. Se da cuenta que el reino de Dios primero empieza por nosotros, empieza dentro de nuestro corazón y luego se tiene que ir contagiando así como un fuego en todos los demás. Alguna vez esto me hace recuerdo a lo que una vez alguien dijo, pastor, ¿dónde puedo hallar el avivamiento? Y dice que un pastor agarró un pedazo de marcador, una tiza blanca, ¿sí? Y dice que le hizo un círculo alrededor de él y le dijo, de aquí empieza el avivamiento. Y eso significaba que el avivamiento, ese avivamiento que muchos queremos, oramos, deseamos, ayunamos y le pedimos a Dios nuestro Padre, empieza por nosotros. Sí, cuando usted empieza a hacer un carbón encendido, mi querido hermano, hermana, enciende también usted a toda su familia y a toda la iglesia. El avivamiento, mi hermano, deja de preocuparse. Cuando llega el avivamiento, deja de preocuparnos. De repente, ¿qué van a decir los demás? Si se reirán o nos criticarán o qué nos dirán. Nuestra vida es completamente un sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, trata de agradar solamente a nuestro Dios Padre. Por eso que el avivamiento empieza ahí, el reino de Dios empieza, mi hermano, en nosotros, para establecerse en la familia. Una y otra vez, mis queridos amigos y hermanos, siempre he estado yo diciéndoles de que nosotros somos como puertas, cada uno en nuestras vidas son puertas, que pueden ser utilizadas por Dios. Si nosotros nos abrimos a Dios, si abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios, o pueden ser utilizadas también por el diablo Satanás, si nosotros nos abrimos a Satanás. ¿Cuántas personas en todo el mundo vemos con muchas tradiciones, con muchas costumbres, con mucha maldad en su corazón? Y esas personas han decidido ser puertas y abrir la puerta de su corazón al diablo Satanás. Pero ¿cuántos de nosotros hemos decidido abrir nuestro corazón a Cristo Jesús y ser una puerta de Dios, ¿verdad? Para que Dios entre en la iglesia, para que Dios entre en la familia, para que Dios entre en esta sociedad. No se olvide que la palabra de Dios dice que la creación, toda la creación gime y está esperando que la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Usted alguna vez ha participado en alguna manifestación? ¿Alguna vez usted ha visto alguna manifestación? Ellos no pasan en silencio. Ellos, como se dice, se hacen sentir.
porque meten mucho alboroto y la gente sale y está viéndoles y escuchándoles, está escuchando sus voces, sus gritos, ¿verdad? Y por eso dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Dice que la creación está esperando que usted se manifieste. Que manifieste la gloria y el poder y el reino de Dios en esta tierra. Mire que la palabra de Dios dice que el reino de Dios es como una red. Una red de esos pescadores que la Biblia nos relata en ese tiempo. Agarraban la red y era redonda y tenían que hacer girar sobre la cabeza y luego lanzarla con fuerza al mar, a las aguas, para que pudiesen atrapar muchos pescados. Y dice Mateo, ¿verdad? Capítulo 13, verso 47, que así es el reino de Dios. El versículo 19 dice de la siguiente manera: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Eso nos dice el versículo 19 y el versículo 20, ¿verdad? También la palabra de Dios en esta versión dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Versículo 20. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. En ese momento, mi hermano, obedecieron, prefirieron esa invitación. Jesús les dijo, ustedes están pescando peces, ustedes son pescadores. Pero ¿qué de bueno han tenido hasta ahora? ¿Qué de bueno han hecho hasta ahora? ¿Cómo ha sido prosperada su vida y su familia? ¿No se han estado simplemente, tal vez podríamos decir en palabras comunes, matando ustedes mismos? Como dicen algunos por ahí, trabajando como negros para comer un poco como blancos. ¿Verdad? Entonces dice que ahí el Señor Jesús les dice, vengan, dejen todo eso, síganme. Porque si para ustedes es muy importante, muy valioso el pescar peces, yo les voy a enseñar algo más importante, más valioso, más maravilloso, el ser pescadores de hombres. Entonces mire que ahí inmediatamente, ¿sí? Dice, dejaron las redes. Dejaron las redes, nos dice la palabra de Dios en el versículo 19 y en el versículo 20. Al instante dice que dejaron ahí Pedro y Andrés. Dejaron las redes y le siguieron. Mire, ¿cuántos años habrá tenido Pedro y Andrés? Seguramente podríamos suponer que su papá también era pescador y por eso habían heredado, supongamos, el oficio de pescadores. Y por eso ahora ellos se estaban dedicando también a la pesca. Pero estaban andando en las cosas naturales nada más y simplemente. Cosas naturales. Lo que me han enseñado, lo que yo he aprendido, lo que mi padre hacía, ahora yo estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Ganarme, pues, el pan de cada día. ¿Y qué estoy haciendo? Pues trabajar. Pero ¿trabajar para qué? ¿Ganar para qué? Y realmente lo que usted está haciendo, en lo que usted está invirtiendo sus años de vida, su fuerza, su salud, su tiempo y todo eso, ¿realmente Dios lo va a tomar en cuenta? Supóngase que usted es un gran constructor de oficio. Se ha dedicado a hacer muchas grandes casas bonitas y hasta edificios.
Tal vez lo heredó de su padre, tal vez su padre le enseñó, su padre era constructor, usted también es constructor y mire que puede llegar a hacer muchas casas, bonitas casas, hasta edificios y muchas cosas, edificaciones importantes, en lo cual usted está invirtiendo su tiempo, sus fuerzas, su salud. Pero dígame usted, y poniéndole ese ejemplo, ¿será que Dios va a tomar en cuenta eso? Mas Jesús les estaba diciendo, si todo este tiempo ustedes han estado ocupados en esto, en lo que es terrenal, en lo que es natural, pues ahora vengan, porque a partir de ahora, todo lo que ustedes hagan, el esfuerzo, el tiempo, el sacrificio, Dios recién lo va a tomar en cuenta. Todo lo que hagamos por Dios y para Dios, mi querido hermano, amigo, Dios lo va a tomar en cuenta. Pero las cosas que hacemos para nosotros mismos, ¿con qué fin lo hacemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Por qué estamos entregando toda nuestra vida y todas nuestras fuerzas? ¿A qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Nos hemos hecho esas preguntas. Más, mi hermano, cada segundo que usted invierta en las cosas del reino de Dios, aún 10 centavos que usted dé para las cosas de Dios. Mi hermano, cualquier cosa que usted haga donde pues dé su fuerza, su tiempo, su salud, Dios lo está tomando en cuenta siempre y cuando sea para su reino. Entonces, mire, es importante que nosotros meditemos sobre eso, nos demos cuenta de eso. ¿En qué está usted invirtiendo su tiempo? ¿Cuántos años, igual que Pedro y Andrés, está haciendo usted pescador, pescadora? Está en el oficio que aprendió. Pero aquí Jesucristo, nuestro Señor, quiere enseñarnos otro oficio, ¿verdad? De repente a ese constructor, como le decía en el ejemplo, Jesús le hubiese dicho, deja de construir casas, deja eso. Yo te voy a enseñar a construir vidas, yo te voy a enseñar a construir familias, yo te voy a enseñar a construir el reino de Dios sobre cada vida. ¿Se imagina? Así le hubiese dicho el Señor Jesús. Y yo no sé cuál es el oficio que usted tenga, pero imagínese que el Señor también hoy le dice, yo te voy a enseñar otro oficio. ¿De quién aprendiste ese oficio que tienes? Fueron de mis papás, es que toda mi familia siempre se dedicó a eso, ok. No, lo que yo aprendí fue en la universidad, yo me preparé, yo soy un médico de profesión, yo soy un contador de profesión, pero ahora el Señor te dice, deja todo eso y sígueme. Sígueme porque yo quiero hacer de ti cosas maravillosas. Dios siempre toma, mi hermano, y agarra cosas ordinarias para que en sus manos sean transformadas en cosas extraordinarias. Si usted se considera una persona ordinaria, usted es la persona indicada. Nosotros somos los indicados como personas ordinarias, pero no va a ser ese nuestro fin, ¿verdad? Podemos nosotros tal vez provenir de una familia muy humilde, tal vez de una familia que no conoció a Dios, de una familia muy religiosa, de una familia muy pagana, ¿verdad? Pero así fueron nuestros orígenes, de los cuales nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo con nuestro presente y nuestro futuro. A dónde lleguemos y cómo lleguemos depende de nosotros, si obedecemos la palabra de Dios. Usted quiere aprender otro oficio, Jesús le dice, Jesús le da esta palabra también a usted. Yo te quiero enseñar otro oficio, yo te quiero enseñar otra profesión, yo quiero hacer algo más grande contigo. Tú no simplemente fuiste llamado para trabajar, para entregar tus años, tu vida, tu salud, tu tiempo en esas cosas que son temporales y al final, mi hermano, no es ofenderle a nadie. Pero discúlpeme, tómelo del lado amable. No es para que usted dedique sus años, su tiempo y su fuerza simplemente para acumular basura. Porque eso va a ser todo lo que hay dentro de este mundo. Un día se va a convertir en basura.
¿Usted se da cuenta que sí? No importa cuánto se esfuerce en construir de la mejor manera, con lo mejor su casa. No importa qué modelo de auto usted llegue a tener. No importa todo lo que usted se esfuerce en hacer o tener en este mundo, es temporal y todo esto se va a convertir en basura. Mas por eso dice la palabra de Dios que nos esforcemos por acumular tesoros en los cielos, donde allá no se va a corromper. Dice, ni el orín ni la polilla lo corrompen, ni el ladrón puede hurtarlo. Mi hermano, todo lo que hay en esta tierra, todas las bendiciones que el Señor puede darle, ¿verdad? Cualquiera sea la bendición. Hay un ladrón que se llama Satanás, el diablo, que él ha venido para hurtar, para matar y destruir. Él le puede robar todo aquello que usted quiera acumular, todo aquello con lo que usted se esfuerce por tener en esta tierra, él lo puede robar. Pero allá en el cielo, los tesoros que podamos acumular allá no pueden ser robados por el diablo Satanás. Por eso el Señor Jesús dice, no se esfuercen, no se sacrifiquen, no se maten trabajando por las cosas que hay en esta tierra. Y si Dios le bendice, mi hermano, y si Dios ya le bendijo, mi hermano, sea para bendecir, que sea para su obra, que sea para la iglesia, para su novia. Si usted se dio cuenta, mi hermano, mi hermana, la iglesia es la novia de Cristo. Es la novia de Cristo. Y mire, cuántas cosas hagamos por su novia, por la novia de nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia, por los demás, por tu prójimo, por tu pastor, por los hermanos. ¿Usted cree que Jesús no lo va a reconocer? ¿No le va a agradecer? ¿No le va a bendecir? ¿No le va a honrar a usted? ¿Cómo usted se siente cuando, digamos, a su hijo lo tratan bien, lo honran, le bendicen, le ayudan, le tratan de lo mejor, ¿verdad? Que usted se siente tan agradecido y dicen, bueno, si ellos teniendo tan poquito han querido darle todo lo mejor a mi hijo, ahora yo teniendo tantas cosas voy a bendecir a esta familia. ¿Se da cuenta? Si nosotros con lo que tenemos y podemos bendecimos a la iglesia, bendecimos a los siervos de Dios. El Señor te dice ahí con lo poco que tú tienes, con lo que tú tienes me estás honrando. Pues ahora yo te voy a honrar con lo que yo tengo. ¿Sabe, mi hermano? Hay mucha gente que prefiere quedarse con lo que tiene. Y qué lamentable porque se va a quedar simplemente con eso. Pero si usted decide entregarlo eso a Dios, mi hermano, no hay mejor inversión. No hay mejor inversión. Porque el Señor dice, yo te voy a dar ahora lo que yo tengo. Wow, eso es tremendo. Es como si el Señor te dijera, ¿cuánto tienes? Y tú le dijeras, Señor, solo tengo 10 centavos. Y el Señor te dice y te propone, dame tus 10 centavos. Pero Señor, es lo único que tengo. Dame tus 10 centavos. Pero Señor, y después para la comida, para el gas, para la luz, para los pasajes, Señor. Es lo único que tengo. Y el Señor te sigue diciendo, tienes. Porque si tú me das 10 centavos, yo te voy a dar $1.000.000. ¿Qué te parece la propuesta de nuestro Señor? Así es Dios. Eso es lo que Él nos ofrece. Pero muchas veces nosotros preferimos que... Y esos 10 centavos va a durar, mi hermano, se va a acabar, pero lo que Dios te da, eso no se va a acabar. Va a ser como el aceite que tenía esa viuda que acudió a Eliseo, donde le dice, ¿qué es lo que tienes? Y le dice, tengo simplemente un poco de aceite. ¿Y qué le dice? Él echa en otras vasijas y en otras vasijas y se verá lleno. ¿Sabe qué le dijo el profeta Elías a esa mujer, a esa viuda? ¿Qué es lo que te pasa, mujer? Pues nos estamos muriendo, ya no tenemos qué comer, ya no tenemos nada. Y he venido simplemente a recoger un poquito de agua, porque tengo un poquito de harina y un poquito de aceite en casa.
y voy a preparar un pan para darle de comer a mi hijo y para tal vez yo comer un poco y luego dejarnos morir porque ya no tengo más nada. Eso es lo único y lo último que tengo. ¿Sabe qué le dijo el profeta Elías a esa mujer? Tal vez es algo ilógico, tal vez algo irrazonable. Tal vez muchos hoy en día tacharían de ser aprovechado, de ser interesado al profeta Elías, pero ¿sabes qué le dijo? Primero haz con esa harina y con ese aceite pan para mí. Dame ese pan a mí. Eso le dijo el profeta Elías. Y sabe, la mujer no se rió, no le criticó, no se hizo la burla de él y se fue, sino que le fue obediente. Y le dijo primero, él es un siervo de Dios. Ella reconoció y dijo, este hombre es un hombre de Dios, este es un profeta de Dios, este es un siervo del Dios Altísimo. Y si yo le honro a él, voy a honrar también a Dios. Y dice que la viuda preparó, mi hermano. Preparó y dice que una vez que él comió, él le dijo, ahora hazte prestar vasijas. Y luego el profeta Eliseo se va a dar cuenta que él repite el mismo milagro en otra viuda también. Y le dice, vas a ver que si tú vacías la poca harina en otras vasijas, no se va a acabar. Y mi hermano, esa fue la bendición, esa fue la gran bendición de haber honrado a un profeta de Dios, a un siervo de Dios. No escaseó, dice, nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite. Y sabe, proféticamente, tanto la harina como el aceite son símbolos proféticos. La harina siempre va a representar lo material, lo terrenal. Las finanzas, lo económico, la prosperidad material siempre va a representar la harina. Y dice, eso nunca más se acabó por haber honrado a un siervo de Dios, a un profeta de Dios. ¿Y sabe qué representa el aceite? La unción, la prosperidad espiritual, la bendición de lo alto, la llenura del Espíritu Santo. Dios estando en medio de nosotros y con nosotros. Y eso tampoco le faltó, dice la palabra de Dios. Sabe que muchas veces nosotros queremos quedarnos con el poco aceite y la poca harina que tenemos. Preferimos decir como que para la iglesia, como que para el pastor, como que para ofrendas, como que para diezmos. No. Y peor en este tiempo donde hay cuarentena, peor en este tiempo donde estamos temerosos de no sabemos qué nos depara el futuro. Prefiero guardar para mí, prefiero guardar para mi familia. Y mi hermano, eso es como quedarse con ese poco de harina y ese poco de aceite. Créale al Señor, tenga fe en el Señor, obedézcale al Señor, porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios mismo dice, yo soy el de ayer, el de hoy y el de siempre, el de toda la eternidad. Y si esos milagros sucedieron, Dios puede obrar también esos milagros en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos escriben amén? En esta tarde, en este estudio bíblico a través del chat, aleluya, gloria a Dios. Aunque es un estudio bíblico, pues el Señor me está tocando, el Señor está tocando mi corazón y por eso que más que ser un estudio, pues me parece que le estoy predicando. En el versículo 21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y también los llamó. Versículo 21. ¿Sí? ¿Sabe? Esta palabra remendaban, cuando hacemos una comparación con la traducción en el griego, con la Septuaginta, ¿sabe qué dice? Estaban arreglando. En esta versión dice remendaban, pero en la versión griega dice arreglaban. ¿Ve? Pues la diferencia no es tan tremenda como para hacer un motivo de más estudio profundo sobre aquello, ¿verdad? Son pequeñas diferencias. En el texto griego Septuaginta dice, las estaban arreglando. En esta versión 60 dice,
las estaban remendando, ¿sí? Y amén, dice la pastora Fabiola Cuellar, y amén, dice hermana Nelly Quispe, y amén, dice Noemí Cerrudo, y amén, dice hermana Delia Serna. Y el amén significa así sea, así será. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El versículo 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre también le siguieron. Mire, si nosotros podemos hacer un estudio, Pedro y Andrés no estaban arreglando sus redes. Ellos tenían las redes listas y simplemente estaban pescando. Mas hay una diferencia, ¿verdad?, en Jacobo, sí, y Juan, hijos de Zebedeo. ¿Ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban arreglando, ellos estaban remendando. Y mi cuñadita Ilsen Cuellar, qué alegría, también dice amén. Dios te bendiga mucho, cuñadita Ilsen. Fuerte abrazo, Dios te bendiga. Y entonces mire, que muchas veces nosotros también podemos estar tratando de arreglar muchas cosas. Tal vez nosotros estamos muy, ¿qué le digo?, concentrados, enfocados, ¿verdad?, en muchas cosas que estamos tratando de solucionar. Tal vez puede ser tu salud, tu economía, tu matrimonio, tu familia. Estamos ocupados en eso, tratando de remendar nuestras redes, tratando de arreglar nuestras redes. Pero el Señor Jesús también dice a esas personas, así como a Jacobo y a Juan, igual les dice, dejen eso y vengan conmigo. ¿Por qué ahí se están atormentando? ¿Por qué ahí se están deprimiendo? ¿Por qué ahí se están angustiando y se están afanando? Se están estresando. Dejen también todo eso. Dejen todo eso. Vengan y síganme, dice el Señor. ¿Verdad que muchos de nosotros a veces hacemos eso? También miren, en cada versículo de la palabra de Dios hay un tremendo mensaje. Mi hermano, ¿por qué usted no está viniendo a la iglesia? Es que, pastor, estoy esperando solucionar algunos problemitas que tengo. Mi hermano, ¿y usted por qué no está ofrendando y diezmando? Es que, pastor, cuando tenga trabajito, pues lo voy a hacer. Pastor, me voy a bajar del ministerio. Ya no voy a servir al Señor. ¿Por qué, mi hermano? Es que tengo algunos problemas por ahí y quiero primero solucionar esos problemas. Mi hermano, Dios tiene que solucionar sus problemas. Usted ocúpese de Dios, que Dios se va a ocupar de usted. Dios me lo ha dicho 1 y 1000 veces a mí. Ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de ti. ¿Sabe? Alguna vez yo le dije a ese hermano, y mi hermano, usted se está bajando del altar, yo no le estoy votando, yo no le estoy echando, yo no le estoy pidiendo que se baje. Supuestamente matrimonio, ok. ¿Y cuánto tiempo usted cree que va a resolver sus problemas matrimoniales? No sé, tal vez unos 6 meses, pastor, más o menos. Yo creo que en 6 meses yo resuelvo matrimoniales. Y mi hermano, ¿y si no resuelve dentro de los 6 meses? ¿O usted está seguro que va a resolver dentro de los 6 meses sus problemas? No, pastor, realmente no estoy seguro si en 6 meses voy a resolver todo. Y eso significa que usted va dejándole de servir a nuestro Señor. Y eso significa que el diablo le convenció a usted de que no hay cruces que tenemos cuando seguimos a nuestro Señor. Y el diablo le convenció que el evangelio es color de rosas, que no cuesta andar sobre el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Es que el enemigo le convenció ahora que usted va a resolver sus problemas y no que Dios va a resolver sus problemas. ¿Se da cuenta a veces cómo el enemigo nos engaña? Cómo el enemigo quiere, mi hermano, poner diferentes pensamientos, diferentes sentimientos. ¿Para qué? Para alejarnos de la iglesia, para dejarle de servir. ¿Cuántos
¿Cuántas personas se acercan a Dios y le dicen, Padre, mi vida te pertenece, yo soy tuyo, te amo más que a mi vida, Señor, me sacaste de la muerte, me sanaste, me libraste de este accidente, me diste otra oportunidad más, ahora yo vivo para ti? Pero mi hermano, esas palabras, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo, mi hermano, valen? ¿Cuánto tiempo permanecen? ¿1 año? 2 años, 3 años, y después nuevamente nos estamos echando para atrás. Nuevamente estamos olvidándonos de todo lo que el Señor hizo por nosotros y todo lo que nosotros le dijimos. Y otra vez estamos, mi hermano, mirando hacia atrás. Y dice la palabra, ¿verdad? Que cualquiera que quiera seguirme, pero mire hacia atrás o desee las cosas que ya dejó, no es digno de ser mi discípulo, mi seguidor, mi hijo, un cristiano verdadero. Se da cuenta que ahora Juan, ¿sí? Juan y Jacobo dejaron, dice inmediatamente. También ellos estaban ahí tratando de arreglar, tratando de remendar las redes, que eso les servían para alimentarse, que eso era el sustento de su vida, era su vida misma. Lo dejaron también inmediatamente y le siguieron al Señor Jesús. Al instante, dice la palabra. Al instante, dice, dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Por eso dice la palabra de Dios que debemos amarle a Dios más que a tus padres, más que a tus hermanos, más que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus hijos, más que a cualquier cosa y que a cualquier persona. El amor de Dios tiene que ser realmente incomparable. No se tiene, mi hermano, que comparar con nadie. El amor de Dios es único. Alabado sea el Señor. Saludos también a nuestra hermana Angie Lu Novelo. Dios le bendiga mucho. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto, mi hermano, esto es el evangelio del reino. ¿Cuál, pastor? Sanar toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. Ese es el evangelio del reino. Mi hermano, a dejar ir libre a los que están en cautiverio, a los que están atormentados, a los que están oprimidos. Ese es el evangelio, buenas noticias, bendiciones, sanidades. Ese es el evangelio del reino. Y dice, ¿verdad?, que él enseñaba. Y cuando dice que enseñaba, significa que él leía la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Para ese entonces solamente había el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa palabra, ese Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús lo leía y explicaba las Sagradas Escrituras. Él les explicaba, por eso dice, les enseñaba. ¿Sí? Otro resumen de las actividades que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, ¿verdad? Porque ahí nos dice que iba a las sinagogas, predicaba el reino de Dios, sanaba toda enfermedad y toda dolencia, nos dice en Mateo. Pero también en el capítulo 9, verso 35, 9:35, vámonos un poquito más adelante, 9:35, aleluya, 9:35, dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando nuevamente aquí, ¿qué dice? El evangelio de ¿qué? Del reino, ¿sí? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mire que ese era el evangelio completo. Palabra y milagros. Palabra y milagros. Leía, explicaba la palabra, ¿verdad? Y luego los milagros. Ese es el evangelio del reino, mi querido hermano, amigo. Si de repente usted asiste a una iglesia donde solamente le dan palabra, y usted tiene que preguntarse, ¿y los milagros dónde están, pastor? ¿Y los milagros dónde están? El poder del Espíritu Santo, el fluir, lo sobrenatural de las cosas de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde está el kairos de Dios? ¿Dónde están los tiempos de Dios?
Me parece que todavía, pastor, estoy andando en el cronos del hombre, en el tiempo terrenal, en el tiempo del hombre. Pero ¿dónde está el kairos de Dios? ¿Dónde está la temporada de Dios, el tiempo de Dios, las cosas de Dios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Por eso, mi hermano, hay algo que yo he aprendido y quiero compartirle. Mire que todo lo que el Señor me ha permitido aprender en todo este tiempo, yo quiero entregárselo a usted con todo mi corazón, porque quiero que también a usted le sirva mucho. ¿Sabe? En un tiempo donde yo lo dejé todo para el Señor, lo dejé todo para mi Dios, dejé todo mi profesión, mi trabajo en el Tribunal Departamental de Justicia, sí, como abogado aspiraba a ser un administrador de leyes, un juez, quería todo eso, ¿verdad? Entonces ahí el Señor me llama y yo lo dejo todo por obediencia a Él. Y sabe, Dios probó mi corazón porque en esos tiempos me empezó a faltar muchas cosas. Y yo veía a muchos pastores donde muchas iglesias y muchos hermanos se le acercaban y le decían: pastor, quiero honrarte, pastor, quiero bendecirte, pastor, ¿qué necesitas? Pastor, yo quiero servirte, pastor, yo quiero darte todo lo que tú necesites, pastor, tú eres un hombre de Dios. Y yo decía: ¿por qué eso no pasa a mí? ¿Por qué yo paso desapercibido? ¿Por qué no hay personas que dicen eso en mí? Que actúan de esa manera. Y sabe, un día el Señor me explicó y me dijo: es que tú todavía eres una tierra estéril. Porque cuando esos hijos honran a su pastor, están sembrando en tierra fértil. Y esa tierra fértil, como dice su palabra, la semilla va a echar raíces y va a producir a 30 y a 60 y a 100 por uno. Cuando tú de verdad empiezas a ser un hombre de Dios, cuando la gente, cuando tú hablas, siente el poder, la presencia, la unción del Espíritu Santo, entonces ahí la gente va a decir: ese hombre es un hombre, ese es un siervo del Dios Altísimo. Y en ese momento, cuando la gente sienta eso, tú te habrás convertido en una tierra fértil. Y todo lo que se siembre en ti, todo lo que se siembra en ti va a ser multiplicado para ellos mismos. Y sabe, desde ese entonces cuando yo entendí eso, cuando busqué más de la presencia del Señor, y el Señor me utilizó grandemente llevándome a muchas partes de Bolivia y fuera de Bolivia a predicar. El Señor me ha sostenido, me ha honrado, me ha bendecido hasta el día de hoy. Gracias a Él tengo lo que tengo, vivo como vivo y como. Gracias a Él. Él me sostiene, Él me bendice. Y hay testimonios maravillosos sobre cómo Dios ha bendecido a tantas familias y a tantas personas también. ¿Se da cuenta que ese es el evangelio del reino? Vivir de testimonio en testimonio. Vivir, mi hermano, contando las cosas maravillosas que Dios hace en tu vida al uno y al otro. Hoy me pasó algo tremendo. Hoy me pasó algo maravilloso. Yo quiero dar testimonio de eso. Yo quiero dar la honra y gloria a mi Dios de aquello. Eso, mi querido amigo y hermano, es vivir el evangelio del reino. Así que usted dígale a su pastor, a su pastora: pastor, usted lee, y usted explica, y usted enseña, y usted predica muy bonito. ¿Y los milagros? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está el verdadero y completo evangelio del reino? Vamos a ver más adelante en el libro de Hechos que cuando ya Jesús dejó a sus discípulos, dice que ellos predicaban la palabra de quién, de Jesús. ¿Verdad? Todavía ahí no había Biblia, no había Nuevo Testamento. Ellos predicaban lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían sentido, lo que ellos fueron testigos.
Pero dice que después que ellos predicaban, inmediatamente venía el Espíritu Santo a confirmar la palabra de ellos a través de milagros, prodigios, señales. Ahí nuevamente se ve el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis queridos hermanos y amigos? Mis amadas hermanas, ¿cuántos dicen amén? Cuando usted dice un amén, cuando usted da la honra y la gloria a Dios, usted mismo se está bendiciendo. ¿Sabía eso usted? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y vámonos al siguiente versículo, al 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos, mi querido amigo y hermano, a todos. Se da cuenta que no hay, dice, y bueno, por voluntad de Dios algunos fueron sanados y por voluntad de Dios algunos no. Hoy en día usted escucha eso. Pero ese hermano se está muriendo, es que tal vez sea la voluntad de Dios. Pero ese hermano no se sana, si es que tal vez es la voluntad de Dios. Y ese hermano sigue en el alcoholismo, sí, es que tal vez sea la voluntad de Dios. Mi hermano, la voluntad de Dios es que usted tenga toda bendición, que sea prosperado en todo, que le vaya bien. Por eso dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y de paz para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo deseo que en todo seas prosperado. En primer lugar siempre va a ser el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la obediencia a su palabra, y detrás de todo eso vendrá todo lo material, todo lo económico, todo lo de este mundo, mi hermano. Porque Jesús murió y se hizo pobre, dice claramente la palabra, para que nosotros seamos enriquecidos, bendecidos, prosperados. No es que amamos las riquezas, no es que amamos, mi hermano, las cosas materiales, para nada. Pero hermano, eso es, ¿qué le digo? Eso es automático. Eso se va a dar quiera usted o no quiera. Va a ser usted bendecido espiritualmente. Y las bendiciones económicas y materiales van a venir automáticamente. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Que las bendiciones de Dios te seguirán. ¿Y qué? Te alcanzarán las bendiciones, no una bendición, las bendiciones de Dios sea nuestro Dios. Quiero esas bendiciones sobre su vida. Que Dios derrame toda bendición en su vida, para que usted dé testimonio. Gracias a esto, un día Dios me ande dando y se da cuenta que todos eran sanados, enfermos, atormentados, endemoniados, ¿verdad? Se les dice para todos, dice que Dios los sanó. Versículo 25. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire, mi hermano, mucha gente sorprendida del Señor Jesús y todo lo que Él hacía. Empezaron a quedar sorprendidas totalmente. Realmente ellos vieron que ese hombre era un hombre de Dios, era el Hijo de Dios Altísimo. Que Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos y amigos. Nos hemos extendido, ¿verdad? Pero realmente ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y si algo Dios quiere poner en mi corazón y ha puesto en mi corazón, yo no quiero oponerme a usted quiera, compártalo. ¿Sí? Porque deseo con todo mi corazón que todo esto sea de bendición para todos ustedes y que el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra.
Que Dios les bendiga mucho a todos los que están viendo, a todos los que han estado escribiendo, a todos los que han estado diciendo amén, gloria a Dios. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. A mi hermana Luz Calizaya Yurra también, Dios me la bendiga. Dice, el amor de Dios es maravilloso. Amén, amada hermana. Hermana Delia Serna dice, alabado sea nuestro Dios, alabado mi hermano sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Hasta el día de mañana, miércoles, nos toca el día de mañana estudiar el sermón del monte, las bienaventuranzas. Que Dios le bendiga mucho, un fuerte abrazo a todos mis amados hermanos, hermanas. Que Dios me le bendiga a nuestra hermana Hilda, a Portal, a mi hermano Alfredo Coñaca, Yerko Kilo, a mi hermana Delia Serna, Ruth Abigail, Elías Angúdez, también, ¿sí? A hermana Semile Velázquez, que Dios me la bendiga, amada hermana, a Dayanita también, a Nelly Quispe, a Noemí Cerrudo, a hermano Amadeo Choque, a la pastora Fabiola también, a quién más, a mi cuñada, a Ilsen Cuellar, también Dios le bendiga a Ilsencita, a Angie Luz Novelo también, a hermana Luz Calizaya, a nuestra hermana Semile dice, gloria a Dios también, gloria a Dios, amada hermana, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Dios me los bendiga mucho, un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Con ustedes el pastor Marco estuvo compartiendo la palabra de Dios para su vida. Hasta el día de mañana a las 5. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones.